Piel roja, cuernos, una cola que acaba en punta y un tridente. Si le pedimos a alguien que dibuje al diablo, lo más seguro es que el resultado sea algo así. Es una imagen icónica, vamos, grabada a fuego en nuestra cultura. Pero esta figura, este arquetipo del mal, no ha existido desde siempre. Es, en realidad, el producto de siglos de historia, de miedo y también de fascinación. Así que, claro, la pregunta es obligada. ¿Cómo hemos llegado a esta imagen tan concreta? ¿Qué viaje ha recorrido esta idea para pasar de ser un concepto teológico a convertirse en un protagonista de la cultura de masas? Para entenderlo, tenemos que hacer un buen viaje por la historia. Y bueno, para meternos de lleno en este tema, nos vamos a apoyar en el historiador Robert Muchemblet y su obra Historia del Diablo. Él traza un mapa fascinante de cómo ha evolucionado esta figura desde el siglo XII hasta hoy, y nos muestra cómo el diablo es, en el fondo, un espejo de las ansiedades de la sociedad occidental. Nuestro recorrido va a seguir este camino. Primero veremos cómo Satanás se define en la Edad Media. Luego nos adentraremos en el terror del aquelarre y la caza de brujas. Exploraremos la transición hacia una nueva idea del mal, su ocaso como figura religiosa y, finalmente, su renacimiento como ese demonio que llevamos dentro. Empezamos, pues, en la Edad Media. Hay que pensar que antes del siglo XII, la idea del mal era bastante difusa. Había un montón de creencias populares, espíritus, demonios menores, pero no existía una figura central, unificada del mal. Todo eso estaba a punto de cambiar. Fijaos en ese año clave, 1215. En el Cuarto Concilio de Letrán, la Iglesia, que buscaba consolidar su poder y calmar la ansiedad que generaban las herejías, decide poner orden. Define teológicamente los demonios y establece a Satanás como el gran adversario de Dios. De repente, el mal ya no era un caos de supersticiones locales, ahora tenía un rostro, un nombre y un papel clarísimo en el drama cósmico. Se convirtió de hecho en una herramienta de control social muy, muy poderosa. Pero claro, ¿qué aspecto tenía este nuevo enemigo? Para darle forma, las visiones y los testimonios de la época fueron cruciales. Uno de los más influyentes fue el del monje Raúl Glaber, que describió un encuentro terrorífico que ayudó a cimentar la imagen física del demonio para las generaciones futuras. Ojo, porque la descripción de Glaber no es la de un ser abstracto, es la de un monstruo grotesco, tangible. Fijaos en los detalles que construyeron esta imagen. La barba de macho cabrío, las orejas puntiagudas, son elementos que mezclan lo humano con lo animal, creando una figura híbrida y deforme que representa a la perfección la perversión de la creación divina. Este es el monstruo que va a atormentar la imaginación medieval. Y ahora pasamos a la época en que esta imagen monstruosa salta de las visiones y los textos a la realidad cotidiana de la forma más brutal que se pueda imaginar, la gran caza de brujas. En el centro de toda esta persecución está el mito del aquelarre, o el sábat de las brujas. Era la fantasía definitiva de la subversión, una proyección del miedo de las élites al desorden social. Se imaginaban una misa negra donde, supuestamente, brujas y brujos renunciaban a Dios, adoraban al diablo en persona y participaban en todo tipo de actos depravados. Era para ellos la prueba definitiva de la herejía. Para los inquisidores, todo se reducía a demostrar que existía un pacto formal con el diablo. Un pacto que, según ellos, seguía unos pasos muy concretos. Primero, la renuncia a la fe cristiana. Después, el pacto en sí, donde se intercambiaba el alma por poderes. Y finalmente, la prueba física. La marca del diablo. Una zona del cuerpo que se creía insensible al dolor y que los cazadores de brujas buscaban de forma obsesiva. Toda esta paranoia se acabó codificando en un libro infame, el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, publicado en 1487. Este texto se convirtió en la guía de campo para inquisidores de toda Europa. Detallaba cómo identificar, procesar y castigar a las brujas, y con ello legitimó y sistematizó una persecución que costaría miles de vidas. Pero la estrella, como siempre, no se detiene. El terror del aquelarre no iba a durar para siempre. Un gran cambio intelectual y cultural estaba a punto de transformar, una vez más, el papel del diablo en Occidente. La llegada de la Ilustración, con todo su énfasis en la razón y la ciencia, supuso un golpe durísimo para las viejas creencias. La fe ciega empezó a ser cuestionada. Pero, curiosamente, el diablo no desapareció. Simplemente cambió de trabajo. Dejó de ser una amenaza teológica para convertirse en algo completamente nuevo. Entramos así en la era que Muchembel llama el crepúsculo del diablo. Es el momento en que Satanás se retira de los púlpitos y se instala, muy cómodamente, en el arte, la filosofía y la literatura. Este cambio es total. Como vemos aquí, pasamos del miedo religioso a la estética del terror. El pecado que llevaba a la condena eterna se convierte en una fuente de fascinación, de entretenimiento. El diablo deja de ser una herramienta de control de la Iglesia para convertirse en un producto de consumo cultural.
Y lo más importante, la amenaza ya no es principalmente externa, sino que empieza a ser un reflejo del yo interior. Es la época de los grandes demonios románticos. El Mefistófeles de Goethe no es el monstruo deforme de la Edad Media, no, que va. Es un caballero inteligente, cínico, seductor y hasta trágico. Un personaje complejo que debate con Fausto sobre la naturaleza humana, el conocimiento, el poder. El diablo se ha vuelto interesante, incluso fascinante. Y así llegamos a la última y quizá la transformación más profunda. El diablo completa su viaje desde el cosmos exterior hasta el paisaje interior de la mente humana. Sus nuevos hogares son la literatura gótica, que explora las sombras de la psique, el psicoanálisis de Freud, que nos habla del ello y los impulsos reprimidos, y sobre todo, la cultura de masas del siglo XX. El diablo se convierte en un villano recurrente en cómics y de manera decisiva en el cine de terror, donde la cultura audiovisual estadounidense lo redefine y lo exporta a todo el mundo como la encarnación de nuestros miedos más modernos. Así que el punto crucial es este. El diablo moderno ya no es un ser que nos tienta desde fuera, se ha convertido en una metáfora de la oscuridad que llevamos dentro. Es el símbolo de nuestras ansiedades colectivas, de la violencia de nuestra civilización, de las tensiones psicológicas y de todas esas partes de nosotros que no nos atrevemos a mirar. Y con esto cerramos el círculo. Como argumenta Muchemblet, la figura del diablo ha sido siempre un espejo en el que cada época proyecta sus miedos más profundos. Así que queda una pregunta final. Si el diablo es un reflejo de nuestras angustias, ¿qué forma tiene hoy? ¿Qué nos dice el demonio actual sobre las ansiedades de nuestro propio tiempo?